En la Edad Media, la vida en las ciudades y aldeas estaba marcada por oficios duros y a menudo repulsivos, pero pocos eran tan brutales como el del desollador de animales. Su tarea comenzaba en los mataderos, donde recibía reses, caballos, cabras o incluso perros muertos, muchas veces aún calientes, recién sacrificados o hallados en la calle. Con un cuchillo largo y afilado, debía separar la piel de la carne en un trabajo que requería fuerza y precisión, ya que un corte mal hecho podía arruinar la valiosa piel y reducir su precio en el mercado. El cuero era fundamental para fabricar calzado, correas, cinturones, armaduras ligeras y todo tipo de utensilios, así que, aunque despreciados, los desolladores eran esenciales para la economía local. El problema era el ambiente en el que trabajaban. La mezcla de sangre, grasa y vísceras impregnaba su ropa y piel, haciendo que el olor fuese imposible de eliminar. Esto les convertía en parias sociales. Pocos querían acercarse a ellos fuera del trabajo, y en muchas ciudades se les obligaba a vivir en las afueras para evitar que su hedor y el riesgo de enfermedades afectara al resto. Además, la exposición constante a animales enfermos aumentaba las probabilidades de contagio de infecciones graves, desde fiebres hasta pestes. Pese a todo, el oficio requería destreza y conocimiento. Sabían reconocer qué pieles eran más resistentes, cómo curtirlas para evitar la putrefacción y cómo adaptarse a la demanda cambiante de los artesanos. Sin embargo, su labor nunca les otorgó prestigio. Eran vistos como hombres que vivían entre la muerte y el desperdicio, un recordatorio constante de que en la Edad Media, incluso los oficios indispensables podían ser los más indeseados. En la Edad Media, las ciudades crecían sin que la higiene urbana pudiera seguirles el paso. Las letrinas públicas, las fosas sépticas y los pozos negros acumulaban toneladas de desechos humanos, y alguien tenía que retirarlos para evitar que las calles se convirtieran en un foco incontrolable de pestilencia. Ese alguien era el recolector de excrementos, un oficio que se ejercía principalmente de noche, cuando la oscuridad protegía al trabajador del escrutinio y el desprecio de los demás. Armados con cubos, palas y, en ocasiones, largos ganchos, descendían a las letrinas para extraer su contenido, trasladándolo en carretas cerradas hasta zonas alejadas, donde la fetidez no alcanzara el corazón de la ciudad. La labor era agotadora y peligrosa. Las emanaciones de metano y otros gases tóxicos podían asfixiar a un hombre en pocos minutos, y no era raro que algunos murieran dentro de las fosas. La piel y la ropa quedaban impregnadas de un olor que ni los baños en ríos helados lograban borrar. Su contacto constante con materia en descomposición les exponía a enfermedades como el tifus o la disentería, males que podían acabar con la vida en cuestión de días. A pesar del asco que inspiraban, su trabajo era vital. Sin ellos, las epidemias habrían sido aún más devastadoras y la vida urbana se habría vuelto insoportable. Sin embargo, la sociedad medieval los mantenía al margen. Vivían en barrios periféricos, sus hijos heredaban el estigma, y pocas personas aceptaban siquiera compartir mesa con ellos. El recolector de excrementos era un trabajador invisible pero imprescindible, que se movía en la delgada línea entre la necesidad pública y el rechazo social. El verdugo medieval no era solo el ejecutor de sentencias, era el rostro visible del castigo y el miedo. Su presencia estaba asociada al momento más temido por cualquier delincuente, la hora de pagar con la vida. Sin embargo, su labor iba mucho más allá de blandir la espada o la hacha en la plaza pública. Tras cada ejecución, debía limpiar los instrumentos, reparar las sogas, afilar las cuchillas y, en muchos casos, encargarse de los restos del ajusticiado. Cuando la pena incluía la exposición pública del cuerpo, era él quien lo colgaba en las murallas o lo clavaba en picas como advertencia. Las noches del verdugo eran, a menudo, las más siniestras. No todas las ejecuciones se realizaban al amanecer. Algunas se llevaban a cabo en la oscuridad, sobre todo las que buscaban evitar tumultos o motines. En esos casos, debía trasladar prisioneros, preparar el escenario y asegurarse de que todo estuviese listo para cumplir la orden sin contratiempos. La precisión era crucial. Un error en el golpe podía alargar la agonía del condenado, provocando gritos que desataban el horror del público y manchaban aún más la reputación del ejecutor. Paradójicamente, el verdugo gozaba de un extraño privilegio. Tenía acceso a la carne y a las propiedades confiscadas del ajusticiado, y en algunos lugares recibía beneficios fiscales. Pero esto no lo libraba del rechazo. La mayoría vivía apartada, y aunque su papel era legítimo y necesario para el orden de la ciudad, se le trataba como a un paria. Incluso la Iglesia, que bendecía las condenas, veía su oficio con recelo. Ser verdugo significaba vivir en una frontera moral constante, indispensable para la ley, pero condenado a cargar con la sombra de cada vida que arrebataba. En la Edad Media, los ríos y pozos no solo eran fuentes de agua,
también podían convertirse en escenarios de tragedias silenciosas. Ahogados por accidente, víctimas de crímenes o suicidios desesperados, los cuerpos sin vida terminaban en estas aguas, y alguien debía recuperarlos. Ese era el trabajo del buscador de cuerpos, un oficio tan lúgubre como indispensable. Equipado con ganchos largos, cuerdas y, a veces, rudimentarias redes, este trabajador se adentraba en aguas frías, turbias y cargadas de suciedad, sin saber qué encontraría al tacto. El riesgo físico era constante. Las corrientes podían arrastrarlo, los pozos podían derrumbarse, y lo más temido, el contacto prolongado con cadáveres hinchados y en descomposición lo exponía a enfermedades letales. La visión de los cuerpos, muchas veces irreconocibles por el paso del agua, era una carga psicológica que pocos podían soportar. El hedor impregnaba sus ropas y su piel, volviéndose parte de su presencia, un estigma que lo alejaba de la vida social. Aún así, su labor era crucial para la justicia y la paz de las familias. Recuperar un cuerpo permitía dar sepultura y, en ocasiones, desentrañar la verdad detrás de una muerte sospechosa. En muchos pueblos, también evitaba que las aguas quedaran contaminadas, algo vital en una época en la que la potabilidad era frágil. Sin embargo, igual que otros oficios mal vistos, el buscador de cuerpos vivía en la sombra, remunerado de forma modesta y con un respeto que se extinguía rápidamente fuera del momento en que era necesario. Era el hombre que, sin medallas ni ceremonias, se sumergía en lo más oscuro para devolver a los vivos aquello que el agua había reclamado. De todos los oficios despreciados y temidos de la Edad Media, el del cuidador de leprosos estaba entre los más extremos. La lepra, una enfermedad incurable en aquella época, desfiguraba el cuerpo, debilitaba las extremidades y marcaba a los enfermos con un estigma social que los condenaba al aislamiento absoluto. La mayoría era enviada a leproserías, pequeñas comunidades apartadas donde vivían y morían lejos de la ciudad. Allí, el cuidador se convertía en su único vínculo con el mundo exterior. Su trabajo implicaba alimentarles, curar sus heridas abiertas, limpiar sus ropas y su lecho, y mantener cierta higiene en un entorno donde la enfermedad lo impregnaba todo. Lo hacía con un riesgo constante de contagio, pues aunque la transmisión no siempre era inmediata, el contacto prolongado aumentaba las posibilidades. La mayoría de quienes ejercían este oficio lo hacían movidos por un voto religioso, la caridad o la falta de otras oportunidades laborales. El rechazo que sufrían era brutal. Muchos los trataban como si ya estuviesen condenados, obligándolos a vivir en los mismos recintos que los enfermos o en las zonas más alejadas del poblado. Sus manos eran las primeras en sostener a un leproso moribundo, y a menudo, las últimas en cerrar sus párpados antes de enterrarlo. No había honores, ni reconocimiento público, solo la certeza de que estaban sirviendo a quienes todos los demás habían abandonado. Con este oficio se cierra la lista de algunos de los peores trabajos de la Edad Media, no solo por su dureza física, sino por el peso social y emocional que cargaban quienes los desempeñaban. Estos hombres y mujeres vivían en la frontera entre la necesidad y el olvido, sosteniendo con su labor el funcionamiento de una sociedad que, paradójicamente, les daba la espalda. Sin ellos, el mundo medieval habría sido aún más caótico, insalubre y cruel. Fueron invisibles, pero su huella quedó marcada en la historia silenciosa de la supervivencia humana.